preparación en mi palabra. Maranata, Cristo viene, pero solo viene por su iglesia. Pero solo viene por su iglesia. El amor de Dios, un lugar donde encontrarás paz, sana doctrina, preparación en mi palabra. Maranata, Cristo viene, pero solo viene por su iglesia. Bienvenidos. El ministerio El amor de Dios es para ti te invita a su programa Verdades Eternas. Hoy, en el Evangelio de Juan, comenzaremos la serie de diálogos dramáticos, un encuentro en la oscuridad, capítulo 3, versículos 1 al 21. Jesús y Nicodemo. Era de noche. No solo era para el reloj, sino también para el alma de un hombre que, a pesar de sus credenciales religiosas, se encontraba en sombras espirituales. Nicodemo, fariseo respetado y maestro en Israel, no era cualquier personaje en la escena pública de Jerusalén. Era un hombre formado en la ley, un líder del pueblo, un conocedor de las Escrituras. Pero esa noche, movido por una inquietud profunda que ni el conocimiento ni el prestigio podían calmar, decidió buscar a Jesús. Lo hizo en secreto, quizás temiendo a sus pares o, más profundamente, enfrentando la vergüenza de admitir su vacío. En esa oscuridad externa e interna, se abre uno de los diálogos más dramáticos, intensos y reveladores del Evangelio de Juan. Nicodemo llega reconociendo que Jesús es un maestro venido de Dios, basándose en los signos que había visto. Pero Jesús no responde con halagos ni con una conversación superficial, lo lleva directamente al corazón del asunto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La conversación que sigue es un despliegue de enseñanza celestial, de confrontación a los religiosos sin poder y de revelación sobre la obra redentora del Hijo de Dios. En este intercambio nocturno, el evangelista nos guía desde la oscuridad de la mente religiosa hacia la luz del amor divino revelado en Cristo. Este pasaje no solo relata un diálogo, sino que construye un puente entre la religión vacía y la vida nueva en el Espíritu, entre la oscuridad humana y la luz salvadora del Hijo. En Nicodemo podemos vernos reflejados, religiosos, curiosos, confundidos, pero profundamente buscados por el amor de Dios. ¿Puede un hombre lleno de religión estar todavía en tinieblas? El Evangelio de Juan nos introduce en un encuentro profundamente simbólico revelador, con una frase sencilla pero cargada de significado. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. No es casual que la escena se sitúe en la noche. En el Evangelio de Juan, la noche representa más que un momento del día. Es una metáfora de oscuridad espiritual, de ignorancia, de separación de la luz verdadera, que es Cristo. Nicodemo, aunque poseía conocimiento religioso, autoridad y reconocimiento, se mueve en la penumbra de lo incomprendido, y su búsqueda nocturna sugiere un alma inquieta, vacía y necesitada de algo más que religión. Nicodemo no es cualquier hombre, es fariseo, parte de un grupo celoso de la ley y rigurosamente observante de la tradición. Además, es principal entre los judíos, es decir, miembro del Sanedrín, el Concilio Supremo de Gobierno Religioso de Israel.
A los ojos del pueblo es un modelo de piedad, un maestro de las Escrituras, y, sin embargo, se nos muestra viniendo a Jesús en secreto, con temor y humildad. El contraste es impactante. Un maestro buscando a otro maestro, un guía espiritual que necesita ser guiado, un líder religioso que ha visto señales, pero aún no ha entendido la señal mayor, que el reino de Dios no se entra por mérito, sino por nuevo nacimiento. Esta escena plantea una pregunta urgente y penetrante. ¿Es posible tener religión y aún así carecer de vida espiritual? Nicodemo nos recuerda que la luz verdadera no siempre brilla en los pasillos del poder religioso, sino en el rostro de Jesús, quien espera, incluso en la noche, al que busca con el corazón. ¿Es suficiente ver milagros para entrar al reino de Dios? Nicodemo rompe el silencio nocturno con una declaración que parece respetuosa y prometedora. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sus palabras son halagadoras, pero limitadas. Reconoce a Jesús como maestro y reconoce la procedencia divina de sus señales, pero no da un paso de fe hacia su identidad como el Hijo de Dios. Su confesión es parcial, informada quizás por la evidencia de los milagros, pero no por una revelación transformadora. Como fariseo y líder religioso, está acostumbrado a evaluar lo espiritual a partir de signos visibles, pero Jesús lo llevará a un nivel mucho más profundo. Lo que Nicodemo dice revela tanto su conocimiento como su carencia. Ha visto señales y ha reflexionado sobre ellas, pero sigue sin ver el reino. Su teología lo lleva hasta el umbral de lo divino, pero no le permite cruzar el umbral. Lo que le falta no es información, sino iluminación espiritual. Su problema es la ignorancia religiosa, sino la ceguera espiritual. La necesidad no es más datos, sino un nuevo nacimiento. Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, no responde directamente a sus palabras, sino que corta de raíz su perspectiva superficial. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí se desvela la condición de Nicodemo y de tantos, una religión que observa milagros sin comprender su significado. La pregunta permanece en el aire. ¿Es suficiente ver lo sobrenatural si no se nace del Espíritu? Ver señales no es ver el reino. Solo un corazón regenerado puede percibir la realidad de Dios. ¿Puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? La respuesta de Nicodemo a las palabras de Jesús es desconcertante, pero profundamente reveladora. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La enseñanza de Jesús sobre la necesidad de nacer de nuevo, literalmente nacer desde arriba, es interpretada por Nicodemo de forma física, concreta, biológica. No se trata de una pregunta cínica, sino de una genuina incomprensión. Aquí se manifiesta uno de los temas claves del Evangelio de Juan. Los interlocutores de Jesús frecuentemente malinterpretan sus palabras porque las oyen con oídos terrenales sin discernir su significado espiritual. El malentendido de Nicodemo no es simplemente un error intelectual, sino una muestra de su condición espiritual. Aunque es un maestro en Israel, está espiritualmente ciego. Su pregunta, por absurda que parezca, expone la profunda incapacidad del ser humano natural para entender las cosas del espíritu. Su razonamiento permanece atrapado en lo literal, en lo físico, en lo que puede ser medido y explicado. Jesús está hablando del reino de Dios y Nicodemo piensa en anatomía humana.
Esta confusión revela que incluso la mente religiosa más ilustrada puede estar desconectada de la vida de Dios. La regeneración espiritual no es algo que el ser humano pueda provocar, comprender o controlar por sí mismo. Necesita ser iluminado desde lo alto. La ironía es inquietante. Quien enseña la ley no entiende la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual que la misma ley anticipaba. ¿Qué esperanza tiene entonces el ser humano? Solo la intervención soberana del Espíritu puede abrir los ojos del corazón. La pregunta de Nicodemo, aunque torpe, resuena en todos nosotros. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La respuesta de Jesús al malentendido de Nicodemo no es una corrección técnica, sino una enseñanza profunda que despliega la realidad del reino de Dios y del nuevo nacimiento. Jesús le declara: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, Jesús no suaviza el mensaje, sino que lo intensifica. La entrada al reino no es opcional ni heredada, es una obra divina, un nacimiento espiritual operado por el Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús confronta la impotencia de la carne y la absoluta necesidad de la intervención del Espíritu. Nicodemo, maestro de Israel, queda desconcertado. Por eso Jesús pregunta con asombro: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta resuena como una denuncia velada a un sistema religioso que había olvidado su propia esperanza mesiánica. El nuevo nacimiento no era una idea nueva. Los profetas como Ezequiel habían hablado de una renovación del corazón y de un espíritu que transformaría a los hijos de Dios. Ezequiel 36, versos 25 al 27. Jesús está revelando que esas promesas están cumpliéndose ahora en Él. Más aún, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre que descendió del cielo, anticipando su muerte como una alusión poderosa. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí, Jesús introduce el misterio de la cruz. La regeneración es posible solo por medio de su sacrificio. La pregunta ahora no es solo para Nicodemo, sino para todo lector del Evangelio. ¿Cómo puede alguien entender el reino sin nacer de lo alto? ¿Cómo puede hacerse esto? La reacción de Nicodemo al escuchar la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento es de desconcierto profundo. ¿Cómo puede hacerse esto? La pregunta no es simplemente intelectual, sino existencial. Nicodemo, maestro entre los judíos, conocedor de la ley, se enfrenta ahora a una verdad que desborda su sistema religioso. Su formación, su lógica, su experiencia espiritual están siendo desafiadas en lo más esencial. Lo que parece para él era el camino hacia Dios, la ley, las obras, la pertenencia al pueblo elegido, ha sido desplazado por la necesidad de una transformación radical desde el interior, una que él no puede producir por sí mismo. El texto no describe una respuesta inmediata de fe, pero tampoco un rechazo abierto. Nicodemo queda suspendido entre el asombro y la incomprensión. Su crisis representa a todos aquellos que, siendo religiosos o moralmente rectos, se encuentran ante la verdad desconcertante del Evangelio, que nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Aquí se revela el conflicto del alma humana, cuando la gracia confronta la autosuficiencia. ¿Cómo puede ser que mi justicia no sea suficiente? ¿Cómo puede ser que Dios exija algo que yo no puedo lograr por mí mismo?
Aunque Juan capítulo 3 no describe una conversión explícita, el Evangelio nos muestra más adelante indicios del lento proceso de fe en Nicodemo. En Juan capítulo 7, versos 50 al 52, defiende a Jesús frente al Sanedrín. En Juan 19:39 aparece junto a José de Arimatea para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. No gritó su fe, pero sembró actos que apuntan a una transformación silenciosa. Tal vez la pregunta clave para el lector hoy sea: ¿estoy dispuesto a admitir mi impotencia espiritual y dejar que el Espíritu de Dios haga en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo? ¿Puede haber un amor más grande que este? El diálogo entre Jesús y Nicodemo alcanza su punto cúlmine en una de las declaraciones más conocidas y poderosas de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta frase resuena el corazón del Evangelio. Aquí, la conversación trasciende de los malentendidos humanos y se convierte en un anuncio cósmico. El amor de Dios no es limitado, selectivo ni condicionado. Abarca al mundo, no como masa anónima, sino como humanidad caída y necesitada de redención. Cristológicamente, este pasaje declara que Jesús no es simplemente un maestro ni un profeta enviado, sino el Hijo unigénito, el que procede del Padre con un propósito eterno, ser entregado en sacrificio. Soteriológicamente, se establece que la salvación no es el resultado de pertenecer a una etnia, obedecer la ley o acumular méritos, sino que fluye únicamente de la fe en el Hijo. Y escatológicamente se hace una distinción decisiva. Quien cree en Jesús no es condenado, pero quien no cree ya está bajo condenación. No hay neutralidad ante el Hijo. Hay vida o muerte, luz o tinieblas. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Sin embargo, rechazarlo deja al ser humano en la oscuridad que ya habita. Así, este clímax no solo informa, sino que interpela con una pregunta urgente. ¿Cómo responderé al amor de Dios manifestado en su Hijo? O aún más profundamente, ¿puede haber un amor más grande que este, que Dios haya entregado su único Hijo para darme vida eterna? Este clímax no solo cierra una conversación, sino que abre una puerta, una que invita a entrar por fe en la vida que solo Jesús puede dar. ¿Te quedarás en la oscuridad o vendrás a la luz? La noche en que Nicodemo visitó a Jesús termina sin una respuesta explícita. No sabemos si habló otra vez, si se fue confundido o si su corazón comenzó a despertar. El relato guarda silencio sobre su reacción inmediata, pero el evangelista no deja al lector sin una conclusión. En lugar de centrarse en Nicodemo, el foco se desplaza hacia una reflexión profunda sobre la luz y las tinieblas. El diálogo se transforma en proclamación. La escena íntima se convierte en una exhortación universal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En estas palabras, Juan nos recuerda que el conflicto no es solo intelectual, sino moral y espiritual. Jesús, la luz verdadera, ha venido. Su presencia revela, incomoda y demanda una decisión. Muchos la rechazan, no por ignorancia, sino porque sus obras son malas. Amar la oscuridad es preferir la autonomía, el pecado y la autojustificación. Pero hay otra posibilidad. El que practica la verdad viene a la luz. Ese es el llamado implícito que resuena al final del encuentro. Nicodemo permanece en las sombras del relato, pero el lector no puede hacerlo. Juan lo empuja a decidir.
¿Amarás la luz que expone, pero también salva? ¿O preferirás seguir oculto en las sombras de una religión vacía o una indiferencia segura? La conversación nocturna con Jesús no termina con una respuesta verbal, sino con una decisión existencial. Y mientras la escena se desvanece en la oscuridad, la pregunta permanece brillando como una llama. ¿Te quedarás en la oscuridad o vendrás a la luz? Porque en esa respuesta se juega nada menos que la vida eterna. Reflexión. ¿Has nacido de nuevo? Hay una verdad que resuena con ternura y urgencia desde aquella noche en Jerusalén. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No importa tu pasado, tu conocimiento religioso, tus logros o fracasos. El acceso al reino no se gana ni se hereda, se recibe por gracia. Jesús, con amor sincero, se lo dijo a Nicodemo, un hombre respetado, conocedor de la ley, pero aún en tinieblas. Y con la misma compasión hoy te lo dice a ti, necesitas nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento no es una reforma exterior ni un esfuerzo humano, es una obra del Espíritu. Es el milagro de una vida regenerada, transformada desde lo más profundo por la fe en el Hijo de Dios. Y es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarte, sino para salvarte. Jesús fue levantado en una cruz por amor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la oferta más asombrosa y radical que puedes recibir. No religión, no reglas, no cargas, sino una nueva vida, una nueva identidad, una nueva esperanza. Pero también es una decisión. ¿Amarás la luz o preferirás seguir en la sombra? ¿Responderás con fe al amor de Dios o con indiferencia? Hoy Jesús te llama con dulzura y verdad. Te invita a mirar al crucificado, al Hijo amado levantado por ti. Te espera con brazos abiertos, no para juzgarte, sino para darte vida. ¿Te atreves a creer? ¿Te rindes a su gracia? No es tarde para volver a empezar. Hoy es el día para nacer de nuevo. Hoy es el día para vivir de verdad. Antes de terminar, queremos hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora santa y silenciosa, como Nicodemo aquella noche, me acerco a ti con el corazón expuesto. No vengo con respuestas ni méritos, sino con preguntas, heridas y con profunda necesidad de vida nueva. He intentado vivir por mi cuenta, he confiado en mi conocimiento, en mi historia, en mi religión, pero ahora comprendo que todo eso no basta. Necesito nacer de nuevo. Dios de amor, reconozco que he vivido lejos de tu luz. He amado más las tinieblas que tu verdad. He ocultado mi corazón detrás de máscaras y excusas, resistiéndome a tu gracia. Pero hoy me rindo. Hoy con humildad te pido. Haz en mí lo que solo tu Espíritu puede hacer. Lávame, renuévame, transfórmame desde adentro. Padre, gracias porque me amaste aun cuando yo no te buscaba. Gracias porque diste a tu Hijo, el amado Jesús, para que en su cruz mis pecados fueran perdonados. Hoy miro el crucificado y creo. Creo que allí, colgado en mi lugar, Él llevó mi condena. Creo que en su resurrección me ofrece vida eterna. Ven, Señor Jesús, entre en mi vida, lléname con tu espíritu, hazme una nueva criatura. Quiero vivir en la luz, caminar en tu verdad y seguirte con todo mi ser. Ya no quiero vivir para mí, sino para ti, que me amaste primero.
Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por no rechazarme. Hoy vuelvo a ti y me abandono en tus brazos de Padre. Amén. Para finalizar, una carta de Jesucristo para ti, que estás escuchando, amado, amada. Amado, amada mía, he visto cada rincón de tu corazón. Conozco tus luchas, tus miedos, tus preguntas. Sé que a veces caminas en medio de la oscuridad, intentando entender, buscando respuestas, anhelando paz. Como Nicodemo, has sentido que algo falta. Y hoy te digo con amor eterno, lo que buscas soy yo. No vine a este mundo para condenarte, sino para salvarte. Mi amor por ti es más profundo que tu historia, más fuerte que tu pecado, más fiel que tus dudas. Fui levantado en una cruz para que no mueras en tus culpas, sino que tengas vida, vida de verdad, vida eterna. Mi sangre pagó el precio, mi resurrección abrió el camino, mi corazón late por ti. Tú no necesitas entenderlo todo, solo confiar en mí. No necesitas limpiarte primero, solo venir tal como estás. Yo haré nueva tu vida, te daré un nuevo nacimiento. Por mi espíritu serás transformado. El pasado ya no definirá tu futuro. Las tinieblas no tendrán la última palabra. Yo soy la luz que vence tu noche. Hoy te llamo, entrégame tu corazón, ríndete a mi amor, déjame ser tu Señor y Salvador. No pongas más excusas, no postergues más el momento. La puerta está abierta. Yo estoy aquí, tocando suavemente. Vuelve a mí. No me sigas rechazando. Yo te abrazaré. Yo caminaré contigo hasta el fin. Solo dime que sí y comenzarás a vivir realmente. Con amor eterno, Jesús, el Señor y Salvador de tu vida. Hasta aquí este hermoso mensaje de los diálogos dramáticos del Evangelio de Juan. Este fue un encuentro en la oscuridad. Capítulo 3, versos 1 al 21. La conversación de Jesús con Nicodemo. Recuerda, este es el ministerio El Amor de Dios es para ti, con su programa Verdades Eternas. Si quieres recibir el material, puedes comunicarte al WhatsApp más 569-7301-0007 o al correo electrónico ministerio.elamordedios.esparati@gmail.com. Nos vemos en el próximo audio video con otra historia fascinante de diálogos dramáticos en el Evangelio de Juan. Me despido, soy el hermano Leo desde el hermoso país de Chile. Que el Señor Jesucristo les bendiga cada día. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Bendiciones. Amén.